Hechos 4. Y lo voy a comenzar a leer desde el principio, en el capítulo 4, ¿sale? Amén. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuántos? 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio, les preguntaron, o sea, Pedro y a Juan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué? Ahí estaba la evidencia. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Tome su lugar. Quiero continuar hablando acerca de lo mismo que he venido hablando en estos días. La convicción. Diga conmigo: convicción. Aquí están hablando del cojo de Hechos 3, el cojo que estaba a la entrada del templo y que Pedro y Juan iban a orar y que oraron por él y recibió sanidad. Note por qué buscaban hacerles daño, hacerles mal o juzgarlos. Buscaban hacerles mal o juzgarlos porque habían hecho algo bueno, pero como no estaban con ellos, ellos daban a entender que aquello que habían hecho era malo. Y acabamos de ver que cuando se para Pedro habla y comienza a decirle al pueblo, a todos los que habían creído, lo que
había ocurrido. Habló de Jesucristo, de cómo estos mismos, Anás y Caifás, fueron los que crucificaron a Jesús y buscaban ahora silenciar la obra de Cristo. Y les leí este relato porque quiero que entiendan el verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando hablamos de convicciones, hablamos de que no importan las consecuencias, situaciones o circunstancias. Las convicciones nuestras deben de estudiarse, deben de usarse y deben de aplicarse. Y cuando una vez tú y yo ya aplicamos las convicciones, nadie nos puede hacer que nos echemos para atrás en aquello en que hemos creído. Hay un texto en la Biblia donde dice: yo sé en quién he creído. Y es bien importante que tú y yo entendamos esto acerca de la convicción. Acerca de la convicción, una persona dijo que la convicción no es más que una opinión personal. Otros lo definen como aquellas cosas por las cuales estarías dispuesto a morir. Y todo lo demás es preferencia. Entra dentro de preferencia, lo que prefieres, lo que tú crees que es correcto, la verdad subjetiva. Y cuando yo estaba estudiando temprano y miré esto de que otros definen como la convicción aquellas cosas por las cuales estaré dispuesto a morir, dije yo, realmente sí entiendo el punto, porque los discípulos de Jesús murieron por lo que creyeron y estuvieron dispuestos a morir por ello. En ese sentido, la convicción se vuelve algo tan fuerte en la vida del discípulo que el discípulo entiende que aquello es tan valioso que no lo va a soltar, que prefiere la muerte antes que soltarlo. Pero me venía a la mente también el pensamiento de que podríamos definirlo como aquellas cosas por las cuales estaríamos también dispuestos a vivir. Es decir, debemos de vivir por las convicciones. Debemos de vivir por las convicciones. Cuando tú tienes determinación, la determinación es el brazo, la mano que te lleva a ejercer tus convicciones. Muchas personas creen, pero no viven en lo que creen. Entonces es bien importante que nosotros vivamos en lo que creemos. Cuando estaba predicando a Dani, yo escribí algo. Déjame ver si lo tengo por aquí. A ver si te lo puedo enseñar. Bueno. A ver. Ok. Convertir la palabra de Dios en acciones para que ella se convierta en una autoridad. Cuando Dani estaba predicando, yo escribí esto por lo siguiente, porque ¿qué es lo que te rige? ¿Qué es lo que te sustenta? ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué es aquello que crees? ¿Qué tan profundas son tus convicciones espirituales, que no estarías dispuesto a violarlas ni sin importar? Por ejemplo, como en este caso, Pedro y Juan, los hombres que tenían la autoridad y que ejercían la autoridad, les prohibieron que predicaran a Cristo, les prohibieron, ellos ya tenían esta convicción, y lo que estos hombres quisieron hacer es quitarles la convicción. Lo que estos hombres hicieron es amenazarles para que ellos ya no hablaran, ya no predicaran de aquello que ellos habían visto y oído. Ahora,
cuando tú tienes convicciones fundamentadas en la palabra de Dios y esas convicciones están arraigadas en tu vida, es decir, tú no solo las conoces y no solo las crees, sino las vives. Las vives. Y cuando esto ocurre en tu vida y alguien viene en contra de esas convicciones, amenazándote, debes de entender que no hay amenaza que te pueda hacer que tú te voltees de hacer aquello que tú sabes que Dios te manda hacer. Aquí vemos a Pedro que contesta de una manera prudente, sin faltar el respeto, y dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y obviamente ellos sabían la respuesta es no, porque Dios es primero, es cuestión de prioridad. Ahora, cuando hablamos de que sin importar las consecuencias, por lo general siempre va a haber consecuencias cuando hacemos la obra de Dios. O sea, si tú vas a la calle y eres una prostituta y te ven en la calle, no le hace. Eres un drogadicto, no le hace. O sea, pero cuando vas a la calle y predicas la palabra de Dios, comienzan a juzgarte y a criticarte. O sea, si tú estás con un grupo de amigos y todos los demás están ahí fumando, tomando, haciendo cosas, nadie los juzga ni los critica. Pero si tú no lo haces, te van a juzgar y a criticar. O sea, nota cómo te van a juzgar y criticar por lo bueno, porque haces lo bueno. Debería ser al revés, deberían de juzgar y criticar a los que hacen lo malo. Mira, aquí estaban juzgando y criticando a Pedro y a Juan porque habían sanado a un hombre. Entonces, es bien importante que entendamos algo, de que necesitamos convertir la palabra de Dios en acciones. ¿Sí? Necesitamos convertir la palabra de Dios ¿en qué? En acciones. Ok, gloria a Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre el sistema de creencias y el sistema de convicción. Hay una gran diferencia entre el sistema de creencias y el sistema de convicción. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias es aquello que tú crees. Punto. Pero el sistema de convicciones es aquello que tú crees y aplicas. Y esto es muy diferente. Un hombre le es fiel a su mujer porque está convencido de que la palabra de Dios dice que aquello es adulterio. Un hombre no toma lo que no le pertenece porque está convencido de que la palabra de Dios dice no robarás. Un hombre no va a echar mentiras porque la palabra de Dios dice y él está convencido de que la Biblia enseña que no debemos mentir. Y así hay muchas cosas en la palabra de Dios que nosotros debemos de conocer, debemos de usar y debemos de aplicar. Porque mientras las conozcamos y creamos en ellas, no dejan de ser nada más creencias. Pero necesitamos pasar de creencias ¿a qué? Convicciones, porque las convicciones son las que se ejercen, son las que se llevan a cabo. Mira, no vayas, pero si fueras al capítulo 24, versículo 15 de Josué, cuando ya el pueblo de Israel cruzó los 40 años del desierto, llegaron a tierra prometida y Josué reparte la heredad. Ya todo el mundo tenía todo lo que Dios les había prometido. Ya la promesa había sido cumplida. Ya no había necesidad de seguir a Dios por interés, porque ya tenían todo lo que ellos necesitaban. Y entonces me gusta mucho cómo comienza a hablarle Josué al pueblo. Y le dice Josué al pueblo, te lo leo textualmente. Le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Nota, es cuestión de elección, es cuestión de elección. Lo de Dios nunca es forzado, nunca es obligado, siempre es voluntario. Ahora, la última parte del verso 15 dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nota,
Lo que está diciendo Josué es: yo estoy totalmente convencido, yo tengo la convicción de que no necesito otros dioses, de que Dios está conmigo y que Dios me va a sacar siempre adelante y que con Dios siempre voy a tenerla hecha. Y Josué dice: pues ustedes háganle como quieran, pero yo en mi casa, o mi casa y yo, vamos a servir a Jehová. Esto es importante que entendamos, hermanos. Esa es convicción, ¿sí? Como la de Pedro y de Juan, sin importar las consecuencias. Hey, dejen de estar predicando, ya no estén hablando en el nombre de Jesús. Ya, quítense eso. Pues dice Pedro, claramente leímos: oye, espérame, ¿cómo que quítense eso si nosotros no podemos dejar? Dice el verso 20 de Hechos 4, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nota, ellos hablan de ser testigos, ellos están atestiguando. Oye, espérame, o sea, este no es una gripe que se me va a quitar, es convicción. Es algo en lo que yo estoy totalmente convencido, estoy persuadido de esto, estoy convencido. Tengo esto como cierto, como verdad absoluta. ¿Y cómo es que vamos a dejar de ser niños fluctuantes llevados por doquier por cualquier viento de doctrina? ¿Cuál es el ancla? ¿Cuál es el ancla que nos va a sostener, a sustentar? Las convicciones. Yo te decía hace una semana que vivimos en un mundo donde el relativismo te dice que todo es relativo y la verdad también es relativa, y no aceptan la verdad absoluta. De hecho, estaba viendo un artículo de Rabbi Zacarías y le hacen una pregunta y le dicen: oye, ¿qué no es ser orgulloso y soberbio pensar que solamente ustedes tienen la verdad? Y entonces, estudiando hoy, me topé con algo similar y me dice: bueno, un maestro en una clase está totalmente convencido de que 2 más 2 son ¿qué? Son 4. O sea, él está convencido de que son 4, no son 5, no son 6, no son 3, no son 4. Ahora, si le preguntas a ese maestro que si ese maestro es orgulloso o altivo porque él cree que esa es la única verdad que existe, entonces ¿tú crees que el maestro te va a contestar de que sí se siente orgulloso y altivo? No, porque ¿qué lo respalda a él? La verdad. 2 más 2 son 4. Entonces, esto no es cuestión de que la persona o el cristianismo o el cristiano o el creyente o el discípulo, al hablar una verdad absoluta para nosotros, otras personas digan: no, es que ustedes son soberbios porque piensan que nada más su verdad es la verdad absoluta. No, espérame, es que no es mi verdad, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. No lo dije yo, lo dijo Dios. Por eso por eso la importancia de tener convicciones bíblicas, para que no te tengas que defender cuando alguien te pregunte o no te pueden refutar. Tú vas y dices: es que mira, Dios dijo esto y yo lo creo y yo lo uso y yo lo aplico. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Entonces, el sistema de creencias es algo por lo que argumentarás. Es decir, cuando estés con alguien y alguien te esté preguntando algo, pues tú vas a argumentar tu sistema de creencias, le vas a aventar lo que tú crees. No, pues mira, yo creo en Jesús como el unigénito Hijo de Dios, creo que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y comienzas a darle tu creencia, tu doctrina. Ese es tu sistema de creencias. ¿Sí? Y tu sistema de creencias únicamente requiere que creas en ellas. Tu sistema de creencias únicamente se establece para que creas en ellas. Pero tu sistema de convicciones no, porque entonces te llevaría a Santiago 1:22 que
dice que no seamos tan solo ¿qué? Oidores. O sea, eso habla de las creencias. Oidores habla de las creencias. Y de los hacedores habla de las convicciones. Nota, dice, no vayas como el hombre que se mira su rostro en el espejo y se voltea y se olvida. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es de que pues hay quienes nada más creen y con el tiempo hasta se olvidan de qué creyeron o en qué creyeron o distorsionan lo que creyeron. Pero cuando una persona cree y sobre eso que cree tiene un fundamento llamado convicciones, entonces esa persona vive por esas convicciones. ¿Sí? Piensa por esas creencias, pero vive por esas convicciones. Una persona con convicciones personales está convencida de que algo es cierto y se basa en un principio, independientemente de la situación o de las consecuencias. O de las consecuencias. Mira, Daniel, si tú no dejas de postrarte a tu Dios 3 veces al día y si tú no te postras ante la imagen, te vamos a castigar. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego. Y así en la historia de la Biblia, siempre los hombres de Dios han sido amenazados, más bien sus convicciones han sido amenazadas. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Jesucristo? Lo primero que le dijo fue, dice, no, la piedra en pan. ¿Sí? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras o di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía la convicción de que él estaba ayunando y su ayuno como convicción estaba arraigado a su fe. O sea, no estaba pasando hambres, estaba ayunando y él estaba convencido de que aquel ayuno iba a lograr un propósito. Y después le dice que lo subió y le dijo, todos estos reinos me han sido dados. Dice, si postrado me adorares, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Sí, de que dice que Dios iba a mandar a sus ángeles para que su pie no tropie sobre piedra. Pero ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces necesitamos entender alguna cosa es lo que yo creo, pero otra cosa es lo que yo vivo. Ahora lo que se busca es que tanto lo que yo creo como lo que yo vivo se igualen. Y esto se llama ¿qué? Igualar mi posición con mi práctica. O sea, que yo haga lo que yo digo, o que diga lo que yo hago. Congruencia, integridad. O sea, las convicciones son las que nos llevan a la integridad. ¿Cómo llegamos a ser personas íntegras? Por las convicciones. Por las convicciones. Entonces te decía hace un rato en Efesios 4:14 dice, para que no seáis como niños fluctuantes llevados por doquier, fluctuantes llevados por doquier por cualquier viento de doctrina. Y estaba yo buscando esa escritura en varias versiones y la amplificada en inglés dice como niños inmaduros en la palabra fluctuante, porque fluctuante tiene que ver con algo que medio flota así y que es llevado de un lado a otro, como un barco a la deriva, un barco sin así. Eso es fluctuar. O sea que hoy se siente así, mañana se siente así, pasado se siente así, y hoy sí, mañana no, y no hay una estabilidad. Y entonces viene a ser un hombre de doble ánimo. Y sabemos que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, eso es totalmente lo contrario a la convicción. La convicción es
Siempre. Estoy convencido de esto. No vas a ver en la Biblia casi la palabra convicción, porque la palabra convicción pues ya surgió mucho más después de que la Biblia fue escrita, pero hay muchas alusiones a la palabra, muchas referencias a la palabra convicción. Tanto ejemplos como, dice Pablo, pero tengo por cierto, eso tengo por cierto, es estoy convencido. La palabra persuasión o persuadido también. Como en el capítulo 8 de Juan, donde los hombres fueron convencidos de su pecado. Cuando Jesús les dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra, y dice que todos fueron convictos. Porque la palabra convicción proviene de dos palabras, de convencer y de convicto. Convencer y de convicto. Y todos sabemos que una persona que es convicta fue hallada ¿qué? Culpable. ¿Sí? Entonces es bien importante esto. No te debe, no te debe mover lo que te digan, lo que te hagan, cómo te amenacen, lo que sea. No te debe de mover. Debes de seguir creyendo en aquello que creíste desde el principio. No estamos hablando meramente de dogmas, estamos hablando de la palabra de Dios. No, dice mi papá que si tú sigues siendo cristiano, ya no me va a dejar salir contigo. Ay, pues hay una decisión muy fuerte que tomar, ¿verdad? Pero una persona con convicción le dice, ¿sabes qué? Dile a tu papá que yo no voy a dejar a mi Señor por ti, ni por él, ni por nadie. Una vez le dijeron a una mujer que le dijo el hombre a una mujer, le dijo, decídete entre tu Dios o yo. Y le dijo, mira, hombres hay muchos, y Dios verdadero solo hay uno. Así es de que saca tus conclusiones. Ve prontito conmigo a 1 Corintios 16. 1 Corintios 16. Estaba viendo cómo hoy en día están haciendo, en muchos lugares están mundanizando las congregaciones. Hay iglesias muy grandes que lo que están haciendo para atraer a la juventud es de que están metiendo discotecas cristianas, discos cristianas. Perdón, cristotecas, que claro, pues no existe, ¿verdad? Es como decir buen diablo. No existe. O sea, ¿a qué incita una discoteca? ¿A qué van los chavos ahí? ¿A buscar a Cristo o a ligar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es tu convicción? ¿Qué es lo que te mueve? Porque convicción es quienes somos y es lo que hacemos, y es también en lo que nos convertimos. De ahí salen nuestras motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? De ahí salen nuestras motivaciones, de nuestras convicciones. ¿Ya estás ahí en 1 Corintios 16, verso 13 y 14? Ok. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Wow. Déjame hablarte de 5 cosas muy interesantes de que acabamos de leer, y las vamos a sacar de este verso. Podríamos decir que son como mandatos o 5 pasos que cada cristiano puede seguir para asegurar la coherencia y el equilibrio en la construcción de las convicciones bíblicas. 5 pasos, 5 cosas, 5 mandatos, como tú lo quieras ver. 5 cosas. Velad, 1, 2, estad firmes en la fe. 3,
portados varonilmente. 4, esforzados. 5, haced todas las cosas que todas las cosas sean hechas con amor. ¿Sale? Son las 5 cosas que te voy a hablar hoy. Te van a ayudar, ojalá. Número 1, velad. ¿Alguien sabe lo que es velad? Cuidar, estar atentos, estar alertas. ¿Qué más? Estar despiertos, sobrios, ser diligentes, vigilantes, como vigias, como atalayas. ¿Sí sabe usted qué es una atalaya? No hablo de los testigos de Jehová. Atalaya, a ver, ¿quién sabe qué es una atalaya? Un vigia o vigía. No, a ver, maestra, ¿es vigía o vigia? Bueno, estamos aprendiendo. Vamos prontito a Jueces. Bueno, se lo voy a decir porque si no, no vamos a acabar hoy. ¿Todos conocen la historia de Sansón? Sansón tenía una fuerza sobrenatural, se podría decir. Tenía un don Sansón, tenía un llamamiento Sansón. De hecho, note, Sansón, su nacimiento fue hablado antes de que él naciera. Y si mal no recuerdo, parece que su mamá era estéril. Pero nace Sansón y propósito en la vida de Sansón. Y nota, de acuerdo al propósito de la vida de Sansón, era el poder que Dios le había dado. Era el don, era la capacidad o la habilidad que Dios le había dado. Este es un principio, hermanos. Conforme al llamado en nuestras vidas, es lo que es de acuerdo al don que Dios nos da. Por ejemplo, pues yo toda mi vida he hablado, y el hablar de un modo o de otro para mí pues se me facilita. Bueno, Dios me llamó al pastorado y utilizo el verbo, la palabra. Me sirve. Si yo fuera un niño bien tímido, pues no pudiera yo compartir la palabra de Dios. Quizá ahí pues, podría servir en otra área, de acuerdo a mi don. Entonces todos sabemos que Sansón, Dios le dio una capacidad, una habilidad, un don muy particular. Sansón era muy fuerte. Y usted lo puede ver en Jueces del capítulo 13 al capítulo 16. La Biblia narra toda la historia de Sansón. Ahora, aunque Sansón le fue dada una fuerza sobrenatural, note, Sansón fue conquistado por una mujer. Sansón fue conquistado por una mujer. Note, todo el pueblo filisteo no podía contra Sansón. Nadie le podía hacer frente a Sansón, pero una mujer lo venció. Moraleja. Entonces fue conquistado por una mujer y por ende fue cegado por sus enemigos y últimamente fue obligado a moler trigo en una prisión. ¿Cómo es que le pasó a Sansón esto? Si Sansón era muy fuerte y no podía ser dominado y no podía ser vencido por nadie, ¿cómo fue que Sansón fue llevado cautivo, encarcelado? ¿Cómo fue que Sansón quedó ciego? ¿Cómo fue conquistado Sansón? Porque no estuvo alerta. Porque se le acercó una mujer. De hecho, si lees la historia te das cuenta que Sansón solo le gustaban puras mujeres prohibidas. Y su papá y su mamá le decían: mi hijo, tantas hebreas que hay, hermosas. No, yo quiero Dalila. Yo quiero a Dalila, aquella que está, esa. Sansón dependía en su fuerza, no en Dios. Sansón dependía en su conocimiento, no en sus convicciones. Y no hay una cosa más triste que un cristiano que se crea como que él las puede. Vas a caer. Tienes que estar velando y orando. Jesús les dijo, ¿qué le dijo a sus discípulos? Velad
Y orad para que ¿qué? Para que no entres en tentación. Ahora escucha, ¿cómo? Mira, si a mí se me acerca una mujer así acá, bien acá, tirándome el rollo, da la onda, como le llamen hoy en día. Nota, mi respuesta a esa mujer tiene que ver con mis convicciones o mi falta de convicciones. Si yo tengo convicciones, de hecho últimamente ya casi nomás saludo así. No sé si se han dado cuenta. Ya estoy ya más o menos dejando el beso a un lado. Por convicción personal, por mi debilidad de carne y por la debilidad de otras personas también. ¿Aló? Entonces, el hombre sabe cuando una mujer se le acerca con intenciones equivocadas. La mujer sabe cuando un hombre se le acerca con intenciones. A ver, ¿qué pasó? ¿Estoy hablándole a quién? O sea, hermanos, tenemos que estar atentos, alertas. Tenemos que estar listos. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué? No, pero a todos les habla así, a mí, ¿por qué me hablas así? O sea, hay que velar, hermanos. Sansón no veló. Sansón no se cuidó del peligro. Sansón confió en su fuerza en lugar de confiar en sus convicciones, en lugar de confiar en Dios. Se reía. Cada vez que él vencía, se reía. Terminó en un molino ciego, moliendo trigo. Las fornicaciones no ocurren de la noche a la mañana. Son cosas que se van dando de poquito a poquito a poquito hasta que el dicho lo dice, tanto va el cántaro al agua. ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber, tienes que tener discernimiento. ¿Quién te habla? ¿Quién se te arrima? ¿Quién te esto? ¿Quién lo otro? ¿Y por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué pasó, hermanos? Los veo no sé cómo. Entonces, Sansón no estuvo alerta al peligro espiritual. Porque estar alerta al peligro espiritual significa desarrollar nuestro discernimiento. Desarrollar nuestro discernimiento. Entonces necesitamos discernimiento. ¿Cuántos están aquí? Estar alerta al peligro espiritual significa desarrollar nuestro discernimiento. La Biblia habla de ejercer, tener nuestros sentidos ejercitados, nuestro discernimiento ejercitado. Amén. Entonces, también necesitamos reconocer las indicaciones del Espíritu Santo. Gálatas 5:17, alguien búsquelo por ahí mientras, y 22 y 23, prontito. También necesitamos reconocer el pensamiento falso, humanismo contra la autoridad de la Biblia. Y aquí es donde hay personas que te acercan y dicen, no, yo no creo que eso esté bien. Yo creo que, no, es que no estamos pidiendo opiniones acerca de cuál es la opinión de las personas. Gálatas 5:17 y Gálatas 5:22 y 23. ¿Sabes qué dice el humanismo? El humanismo va en contra de lo establecido por Dios, porque ellos se ponen como justicieros. ¿Y qué no dice Dios? Amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Te agarra un humanismo ahí. Tienes que saber, tienes que reconocer, detectar tentaciones sutiles y motivos incorrectos. Entonces necesitamos discernimiento. ¿Alguien tiene ya Gálatas 5:17 y 5:22 y 23? ¿Qué dice? Prontito. Claro. Entonces, un hombre espiritual sabe y discierne lo que es carnal y quienes son carnales y le saca la vuelta. ¿Por qué? Porque sabe que los que son de la carne, en las cosas de la carne, ¿qué? Piensan. Entonces, por ejemplo, tienes una plática. Ya si hay doble sentido en esa plática, te sacaron de tu jugada, amigo. Ya te fuiste del espíritu a la carne.
Porque los hijos de Dios no debemos de hablar en doble sentido. ¿Cuántos están aquí? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y ya cuando hablas en doble sentido, estás hablando palabras corrompidas, podridas. ¿Y qué quiere decir? Podridas no sirven, no son útiles, no son de buen gusto, no edifican, no te ayudan a crecer, al contrario. ¿Sale? Detectar tentaciones sutiles y motivos incorrectos. También determinar amistades imprudentes y destructivas. Determinar amistades imprudentes y destructivas. Yo le decía a uno de mis hijos, mira, ten cuidado con tus amigos porque en verdad casi no hay amigos. Amigos muy pocos. Decía la canción, amigo, un peso en la bolsa, ¿da? Pero bueno, yo le decía, mira, ten cuidado. No, pa, es que tú no sabes que acá y que órale. Y una vez llegó a Estados Unidos y traía un dinerito y los amigos, ya ve cómo son los amigos. Cuando traes, eres chido. Y cuando no traes, ni se te paran. Y ahí empezó mi niño a prestar aquí, prestar allá y prestar allá. Y de repente, como a las 2-3 semanas de estar aquí, lo miré muy triste. Le dije, ¿qué pasó? Estaba en su cuarto, ya no quería salir. Me dice, no, es que fulano de tal, y qué gacho. Le dije, mi hijo, se te olvidó lo que te enseñé. Amigos, hay muy pocos. Pero pues tú tienes por montones, mientras tienes que darles. ¿Sabías tú? Escucha, ¿sabías tú que las águilas nunca se amontonan? De hecho, las águilas nunca cazan en grupo. Las águilas siempre cazan solas. ¿Sabes quiénes son los que se amontonan? Los opilotes. ¿Y sabes para qué se amontonan los opilotes? Bueno, los veo muy serios. Ahí va. También necesitas determinar amistades imprudentes y destructivas. También prever conflictos y problemas antes de que sucedan. Tienes que estar velando y orando. Mira, este muchacho se rehabilitó, Dios lo cambió y lo transformó y se trajo a este otro con el que se drogaba. Esos son amigos. Y luego estos dos amigos se fueron por aquel que está allá afuera, con quien se drogaban y se emborrachaban y se lo trajeron también. Esos son amigos. Entre ellos tres ya hay 2 años de centro. Uno 7 meses, el otro casi 7, el otro lleva 4, ya casi 2 años llevan entre los 3. Esos son amigos, los que te traen aquí, no los que te dicen, pásame la baisa. Bueno, ya, hablé su lenguaje y por eso respondieron. Ok, 2, aparte de velar, dice, ¿estad qué? Firmes en la fe, es decir, hay que permanecer en la fe. Daniel en el capítulo 1 y en el 6, en 2 ocasiones separadas, Daniel se le ordenó hacer cosas que violaban las enseñanzas de las escrituras. Si tu novio, tu novia te pide que hagas algo que viola las enseñanzas de las escrituras, tienes que saber que hay un problema ahí. Si tu papá, tu mamá, tus hermanos, quien sea que te digan que hagas algo que viola las enseñanzas de las escrituras, tú tienes que saber que eso está mal. Te va a sacar de la fe. ¿Te acuerdas cuando Abraham le dijo a su mujer, vamos a ir allá, les vas a decir que eres mi hermana? Ya estaba en el cuarto, hermano, casi en la cama del rey. Y si no sea porque Dios llegó y le puso límite al rey, le dijo, hey, no la toques. ¿Cómo es que alguien se atreve a hacer algo así? Ahora, ahí te va. Daniel se le ordenó hacer cosas que violaban la enseñanza de las escrituras 2 veces.
Pero debido a sus convicciones, Daniel llegó a ser usado poderosamente por Dios en la tierra de cautiverio. Y siempre he dicho que Daniel fue cautivo, estuvo en cautiverio, pero nunca fue cautivo. Ahora escucha, la primera vez en Daniel 1:8 dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni la vestimenta del rey. Propuso en su corazón, es otra manera de decir que Daniel ejercitó sus convicciones y pidió al encargado buscar hacer las cosas de otra manera sin que afectara. Y hicieron un reto. Le dijo: mira, yo te voy a retar a esto, le dijo Daniel. Permíteme hacer esto, este ayuno, así como yo te digo. Y al término de tanto tiempo vamos a ver. Y vimos que Dios respaldó a Daniel. Pero él propuso en su corazón. O sea, la convicción la tenía firme. Yo sé en quién he creído. O sea, no porque venga alguien y me diga algo. No, yo sé en quién he creído. Y yo sé en lo que he creído. Yo sé de dónde vengo, sé dónde estoy, sé para dónde voy. Mi convicción no es una opinión, mi convicción no es una preferencia. Mi convicción está arraigada a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y entonces, en el capítulo 6, vemos que el rey pone a Daniel como gobernador, y parece que eran 3 gobernadores y los demás eran sátrapas. Bueno, eran oficiales, pero Daniel y otros 2 eran los gobernadores, eran los buenos. Y dice la Biblia, mira, si tú eres un joven y tú quieres realmente saber cómo caminar, métete a Daniel, el libro de Daniel. Pero en el capítulo 6 es muy especial, porque dice la Biblia que buscaban por todos medios por dónde podían atacar a Daniel. Y en tu tiempo libre léelo, pero hay una porción donde dice, parafraseando, que solamente por su convicción, por lo que él creía, es por donde lo podían atacar, porque miraban que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel es uno de los que oraban 3 veces al día junto con David. Abrían sus ventanas, miraban hacia Jerusalén, se postraban y oraban 3 veces al día. Por eso en los salmos dice: de mañana, de tarde, de noche te buscaré, porque esto es lo que hacía Daniel y David. Entonces miraban aquellos que Daniel buscaba a Dios y oraba a Dios 3 veces al día y se postraba ante Jerusalén, en dirección a Jerusalén. Pero nota, le dijeron al rey: rey, levanta un edicto, es decir, promulga una ley en todo tu reino, de que quien se postra ante cualquier otro Dios que no seas tú, al tal. Y ellos mismos pusieron el castigo. Y entonces llaman a Daniel, porque ya ve que siempre hay gente para ponerte en mal. Y el rey le dice: oye, Daniel, así. Daniel dijo: no, yo sé en quién he creído. Yo no voy a hacer lo que tú dices. Porque cuando alguien va y te quiere hacer que hagas algo en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, necesitas mantenerte firme ahí. Le dicen los saduceos y Anás y Caifás, le dicen a Pedro y a Juan: váyanse, pero ya no hablen, ya no enseñen de esa doctrina que traen ustedes. Cállense. No, dicen ellos, no nos podemos callar, porque lo que vimos y oímos es demasiado fuerte, ha causado en nosotros una convicción. Por eso el cristianismo que no es oído y que no es visto, es decir, vivido, no lleva nada. Dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Cuando vas a la palabra oyes, cuando vas a la palabra ves. Ahí está todo, hermano. Y entonces tú y yo, como Pedro y Juan, vamos a decir, cuando nos digan allá afuera: cállate,
Estábamos predicando hace como 15 años en el jardín y llegó dos, tres policías ahí y dijeron: hey, necesitas callarte y retirarte. Le dije: no, porque el artículo 130 de la Constitución Nacional de los Estados Unidos Mexicanos me permite a mí la libertad de expresión y la libertad de culto público. Le dije: tú necesitas retirarte y dejarme hacer mi trabajo porque estás interfiriendo, soy un servidor federal. Echó mentiras. No, yo estoy registrado ante Secretaría de Gobernación como ministro de culto. Por lo tanto, estoy registrado como un servidor federal. O sea, cuando alguien te quiere a ti hacer como que shh, cállate. No puedes callar. Porque lo has visto, lo has oído, lo has experimentado. No podemos negar. Yo era un drogadicto, yo era un borracho, estaba ya casi divorciado y el Señor llegó y rescató mi vida y salvó mi vida y cambió mi vida. No puedo negar eso, no lo puedo callar. Mi hijo tendido en un hospital ya casi muerto y Dios lo resucitó. No puedo negar eso. Y entonces todos sabemos la consecuencia, pues te vamos a meter al foso de los leones y no hay problema. Dijo Daniel: está bien, yo sé en quién he creído. Y ahí es donde tu fe es la que siempre te va a sacar adelante. ¿Estamos aquí? Ok, me quedan 5 minutos. Ok. 3, portados varonilmente. Note esto de portarse varonilmente. ¿Qué quiere decir portarse varonilmente? ¿Alguien sabe? Sé valiente, esfuérzate. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, un varón, un hombre se reconoce, destaca un hombre de una mujer y de un niño en cuanto a la valentía del hombre, ¿no? Bueno, destacaba, ¿verdad? Antes, ya hoy en día pues está el asunto. En Josué 1, Dios le prometió a Josué que él tendría un gran éxito donde quiera que fuera si realizaba fielmente una actividad: meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Es a través de la saturación de la palabra de Dios en la vida cotidiana que tenemos éxito y que somos valientes ante la oposición y el peligro. En tu corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. ¿Qué fue con lo que Jesús venció? Con la palabra. Con la palabra. Le creyó más a Dios que al diablo. Entonces, esta 3, necesitamos actuar con confianza en la habilidad de Dios. Y hablamos con el hermano Eduardo la otra vez, parece que y era de estos, ¿te acuerdas de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, el rey les dice: ¿y quién os librará de mi mano? Y lo dicen ellos: sepas pues, oh rey, que nuestro Dios, ¿qué? Nos librará de tu mano. Y le dice: ¿y si Dios no nos libra de tu mano? Aún así no nos doblaremos. Ay, qué tremenda convicción. Qué tremenda convicción. Qué tremenda. Entonces necesitamos ser capaces de colocar los principios de Dios sobre las escrituras. ¿Sale? Investigar el significado real de las escrituras. Mira, hay personas que como nunca leen la Biblia, no creen en lo que la Biblia dice. No agarran convicción porque no creen, porque no conocen, porque tienen una fe vaga, tienen un conocimiento vago. Los agarras y les haces preguntas bíblicas y no te van a dar una respuesta contundente, porque el conocimiento de ellos en cuanto a las escrituras es muy pequeño. Pero cuando tú conoces las escrituras, cuando tú conoces a Dios, y entonces tú determinas de que pase lo que pase, Dios va a llegar, y logras entender de que no llega antes, pero tampoco llega después. Él llega en el momento preciso. Meditar en la palabra de Dios para que se convierta en parte de nuestro proceso de pensamiento
¿Por qué? Porque el pensamiento precede ¿qué? Nuestra decisión, y nuestra decisión precede ¿qué? Nuestras acciones. Y nuestras acciones determinan o lo que somos. ¿Estás aquí? Aplicar correctamente las escrituras a situaciones de la vida real. Isaías 53 para un enfermo. Isaías 53, por su llaga ¿qué? Agarras la palabra y tú, yo creo en esto. Yo creo en esto. Me gusta mucho también lo que dice Pablo en Romanos 8. Dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y comienza a hablar de muchas cosas que vivimos en esta tierra. Y luego dice, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hambre, muerte, destrucción, peligro, o sea, todas esas cosas. Y tú las agarras y te paras en ellas firme y confiado de que las cosas así son. ¿Sale? Ok. 4, esforzaos, dice ahí, ¿no? ¿Sí dice o no? Ok. Sé fuerte, o sea fuerte. Elías, ¿se acuerda el asunto de Elías cuando Elías, el pueblo de Israel andaba mal? Andaba divulgando entre Jehová y Baal. Y Elías vivió en un tiempo en que el pueblo de Israel adoraba a Dios con la boca, pero también servía a otros dioses. ¿Cómo hizo Elías para volver al pueblo de Israel a Dios? Primero llevó a la gente a un punto de decisión. Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Luego reveló la inutilidad de los dioses de Baal y demostró la realidad y el poder de Dios de una manera grande y sobrenatural. Primera de Reyes 18:22 al 40. Sin embargo, Elías sucumbió a la presión demoníaca a través de la reina Jezabel. La intención de Dios era aumentar las fuerzas de Elías a través del juicio, pero él no lo entendió y quiso suicidarse y quería morir. Y hizo, ay Señor, pobrecito de mí. Pero lo que Dios quería es que Elías se fortaleciera a través de eso. No es que Elías se deprimiera. Entonces necesitamos ser fuertes en la fuerza del poder de Dios, no en nosotros. Sansón confió en sus fuerzas y perdió. ¿Sale? Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios, vestidos con su poder y vestidos con su armadura. Efesios 6, 10 al 13. Necesitamos ser genuinos y vivir nuestras propias convicciones. Y aparte necesitamos enseñar a las personas a enseñar a otros cómo desarrollar convicciones. ¿Qué es lo que está pasando? Yo voy a terminar ahí porque ya se me acabó el tiempo, pero quiero decirle esto. Estuve meditando hoy en la palabra y estuve meditando en la oración y meditando. Y una de las cosas, no sé, se me vino un pensamiento y llegué a una conclusión. Y la conclusión es de que para que una persona enseñe, esa persona debe ser un maestro. Y una persona, para que llegue a ser un maestro, primero debe de haber sido enseñado y debe de haber conocido aquello que quiere enseñar a otros. Les digo esto por lo siguiente, porque de repente en ocasiones me siento indigno de enseñar, pero hay un entendimiento que tengo, y este es de que pues, estamos aprendiendo juntos. Sí, estamos aprendiendo juntos. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente esto que ahora Dios nos enseña, yo no lo sabía. Y como no lo sabía, obviamente no lo ejercitaba. Pero ahora sí, gracias a Dios que nos está enseñando esto. Creo que Dios nos está enseñando esto y yo quiero con todo mi corazón ponerlo en práctica, ponerlo en obra, porque entiendo que el problema número uno del cristianismo hoy en día no es su sistema de creencias. El problema del cristianismo hoy en día no es el sistema de creencias. O sea, tú pregúntale a un cristiano en qué cree y te va a decir. Su problema no es su sistema de creencias. Es como la constitución nuestra, ¿no?
Dicen que tenemos, si no la mejor, es una de las mejores constituciones en el mundo. Pero ¿quién la hace respetar? ¿Quién la hace respetar? Cuando los tránsitos agarran mordidas, cuando este cuate de las casas dijo López Obrador que el Infonavit ganaba 700,000 pesos al mes. Y los de Infonavit pague y nunca les dan escrituras. Y este cuate, 700,000. Dice que entrabas a su oficina y en el baño había uno o dos teléfonos, allá otros. Dice que tenía más de 9 teléfonos en su oficina. O sea, entiende una cosa, nuestro México no carece de leyes, sí hay leyes. De hecho, si tú te metes a leer los artículos de las leyes, los artículos constitucionales, lo que forma nuestra constitución, te vas para atrás, te quedas totalmente asombrado. Tenemos unas leyes hermosas. El problema es de que hasta hoy no hemos tenido quien haga valer esas leyes. Es decir, que el policía no sea corrupto y que no se venda, que si cometiste una infracción, pues te infraccione, independientemente de que si eres el compadre del presidente municipal. ¿Sí me explico? Entonces el problema del cristianismo hoy en día no es su sistema de creencias. No lo es, créemelo. Te lo digo yo personalmente, porque wow, no. Yo me pude haber sentado y te daba 15 puntos de doctrina bíblica, te quedabas wow. ¿En qué creo? Uf, pero de Akira, por tantos años. No, el problema no es nuestro sistema de creencias. Todo el mundo cree en algo, dicen, teniendo fe aunque la pongas en un árbol, dicen, ¿verdad? O sea, todo el mundo cree en algo. ¿No ha oído usted eso de que teniendo fe aunque la pongas en un árbol? No, el problema nuestro tiene que ver con convicciones. El sistema nuestro tiene que ver, o el problema nuestro, perdón, tiene que ver con nuestro sistema de convicciones. De que yo estoy parado sobre lo que Dios dice en su palabra y no me muevo nada. Me pase lo que me pase, me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan, pierda lo que pierda, me quede solo, me desechen, como sea, pero yo me voy a quedar parado sobre lo que Dios dice en su palabra, aunque todos los demás se burlen de mí. Ese es un aleluyo, gloria a Dios. Padrecito, aleluya, señor cura. Me han dicho tantas cosas, hermano. Pero de nada te sirve creer, porque creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Cuando Pablo fue tirado por ese rayo, lo primero que salió de la boca de Pablo es: ¿qué debo de hacer? Hechos 4. Aquellos hombres, 5,000 fueron convertidos. ¿Sabes qué le dijeron a Pedro? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Es siempre la pregunta y la cuestión de una persona que ha creído, pero que sabe que el creer no es suficiente. El creer te sirve para ser salvo, pero hasta ahí. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que llevar esa creencia en práctica. Una vez la pones en práctica, entonces comienzas a ser discípulo de Jesús. Y ese es nuestro problema, necesitamos practicar. Puse yo ahí, escribí en mi libreta: necesitamos nosotros manifestar lo que creemos, vivir lo que creemos, lo que hablamos y lo que pensamos. Yo soy cristiano, sí, ¿qué es un cristiano? Yo soy discípulo, ¿y qué es un discípulo? ¿En qué crees? ¿Por qué crees y para qué crees? ¿Y qué ha pasado desde que tú creíste? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha hecho en ti? ¿Qué diferencia hay en ti? ¿Qué dicen otros de tu cambio? ¿Qué atestiguan otros? ¿Qué dice tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Verdaderamente cambiaste? Ponte de pie.